para que tú puedas hacer lo que necesites hacer, poniéndose el mismo carácter para poder entregarnos por otros. Y entonces así poder ponernos en la brecha para detener a las tinieblas. Poder ser un instrumento en tus manos. Poder ser de bendición a nuestros hermanos. Llegando finalmente a la unidad de fe. Somos miembros del mismo cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor. Realmente podamos entenderte un poco más. ¿Cuál es tu sentir, tu corazón, tu pensamiento? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué necesitas? No, ¿qué es lo que yo quiero que tú quieras que yo haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Por eso, ¿cómo no honrarte? ¿Cómo no honrar ese poder? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no adorarte, Rey de Reyes y Señor de Señores? Que podamos ver lo que aún no podemos ver, aquello que aún nos está velado, que una nueva dimensión pueda amanecernos, para poder ver las cosas como tú las ves, dejando atrás el pasado, dejando de lado el egoísmo, la propia opinión, mi propia voluntad. Que en verdad podamos servirte en espíritu y verdad, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón, como no honrarte y adorarte, como no bendecirte. Como no bendecirte, si tú nos bendijiste, todo lo que has hecho ha sido en favor nuestro y para nuestra bendición. Nada tomaste en cuenta, cumpliste una misión, una función, y por ello estamos aquí. Todo lo has dado. Que podamos actuar como tú, que podamos ser como tú. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos aún en nuestra incredulidad.
porque hay una presencia que es la presencia de Dios, que ahora reside no solo en mí, sino conmigo, y por lo tanto a cada lugar que yo voy va conmigo. Y entonces puedo tener un mismo sentir al hacer aquello conforme a tu voluntad. Por eso declaramos en esta noche que nos rendíamos a ti y nos entregábamos a ti, y que te adoramos por tu amor, misericordia, tu bondad, fidelidad. Por eso te honramos, por eso lo declaramos, por eso lo afirmamos, que tú eres Dios, que tú eres Rey y que tú eres Señor por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias de todo corazón por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que has hecho. Señor, en verdad, gracias, porque son muchos los beneficios que tenemos. El reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos, otorga muchos beneficios a sus habitantes. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sería añadido. En otras palabras, procura que yo pueda hacer lo que necesito en ti, y entonces verás a mi Espíritu Santo abogar tu causa, y verás mi poder obrar, y yo reprenderé al devorador. Lo que no proceda será quitado, porque yo soy el único juez justo y vengador. Y verás que todo, en todo te irá bien. Gloriosa presencia y gloriosa gracia ganada en Cristo por Cristo para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias de todo corazón. Gracias. Te damos gloria, te damos honra, te alabamos, te bendecimos, te tributamos gloria, honra, honor, por lo que tú eres. En verdad, gracias, de todo corazón, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si pudieras un instante ponerte en pie, simplemente para dar gloria a Dios, simplemente en una actitud de reverencia, de honra, en reconocimiento a la autoridad de nuestro Dios.
siglos. Amén. Dale un aplauso a Dios. Que Dios te bendiga. A ver, vamos a decir: mi enemigo no existe más. No, está bien. No, pensé que una de esas iban a pensar, ¿cómo que no existe más? Porque problemas hay. Pero bueno, me gustó que no dudar. Yo le voy a leer, voy a tomar Ezequiel 28, algunos versículos, versículo 12, dice así. Bueno, está hablando al rey de Tiro, que es el diablo, y dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era, no es, era, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, es una semblanza de un carácter, conforme Dios lo creó, a ese querubín protector que después se transformó en diablo. Dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Bueno, y ahí desarrolla una vestidura. En realidad es una investidura. Luego dice: tú, querubín grande, protector. Tú, querubín grande, protector. Habla Dios, ¿no? Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Piedra de fuego seríamos el hombre, ¿verdad? Nosotros, póngase usted ahí. Por supuesto no es su naturaleza humana, estamos hablando del alma, del espíritu, del hombre interior. No vamos a entrar en eso de nuevo. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, multitud de contrataciones es un mercader. Por eso la palabra habla en el Apocalipsis los grandes mercaderes de la tierra. Es una inspiración del padre de ellos, porque dice lleno de iniquidad. El sistema económico es iniquidad. La iniquidad para Dios, o sea, la injusticia, lo mismo, es pecado. Por eso dice: y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice: se enalteció tu corazón. Proyecte eso a las personas, ¿no? Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, habla Dios, saqué fuego de en medio de ti, o sea, lo quemó, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre toda la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Usted sabe que Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. O sea, nosotros no somos santos hechos perfectos, pero vamos a ser. Es decir, el resultado ya está logrado. Cristo nos posicionó en un resultado. Yo me miro y no me siento perfecto. Santo para Dios soy por gracia, pero perfecto no. Sin embargo dice que soy. Quiere decir que cuando Dios habla como resultado. Es decir, que esto que hemos leído es un resultado. Aparte que lo dice expresamente: te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todo lo que te miran. Y la palabra habla, y usted sabe, que la maldad se aumenta.
la palabra habla de que es sucio se va a ensuciar más y el que es santo se va a santificar. Es decir, tenemos que entender que a quién miramos o a quién miran los habitantes de la tierra. Si estamos mirando al Señor Jesucristo, que ganó una gracia, y somos cristianos y tomamos una actitud de fe y de resultados sabiendo que Él nos posicionó, o estamos mirando a la maldad que nos rodea, a la gente que la practica, a la perversidad de los grandes mercaderes de la tierra, si usted quiere, que manejan un sistema económico perverso e inicuo, a los gobernantes que se están mirando, porque dice acá, te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esto sí que se vaya que miran. Se están mirando tanto que practican la iniquidad, la transgresión, la corrupción. O sea, lo están haciendo. Mal que mal, al que pese, al que le pese, esta es la realidad. Una realidad de la maldad hoy, que va a ir empeorando cada vez que se avance rumbo a ese punto final o a ese resultado. Bueno, pero nosotros tenemos que mirar la obra que hizo Cristo. Es decir, que nos tenemos que manejar como resultado. ¿Sabe que la palabra de Dios también, eso está en el Evangelio de San Juan, que dice, en la época de Cristo, dice, ahora es el juicio de este mundo? Se estaba hablando de este mundo, de Jesucristo, ¿no? En los días de su carne. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, fue sacado. Si usted va al Apocalipsis, habla de que fue encadenado, cuando habla en el capítulo 20, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Y da un tiempo, bueno, no vamos a entrar en el desarrollo de eso, pero digo, tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que mirar un resultado, y nos cuesta mirar un resultado cuando la realidad del presente de nuestras vidas no puede ver, más que nada no puede sentir ese resultado. Por eso vamos a decir de nuevo, mi enemigo no existe más. ¿Quién es el enemigo de los cristianos? El enemigo de los cristianos era el diablo. Pero Cristo lo venció. Es decir, que si lo venció, deja de ser. Su vigencia es relativa. Ahora, sin embargo, nosotros estamos pasando situaciones conflictivas y problemáticas que están producidas por la maldad. Es decir, que la ceniza, que, para usar lo que hemos leído, que fue arrojada sobre la tierra, se miran demasiado, el género humano mira demasiado, por eso la maldad se aumenta, la perversidad y la corrupción cada vez mayor. Están mirando el carácter del padre de pecado, entiendan el significado de lo que significa proféticamente eso que hemos leído. Es decir, que ese espíritu que es hechicero, que es idólatra, que es religioso, espíritu religioso, está trabajando de tal forma que hace de que el comportamiento del género humano, habitante de las naciones, cada vez sea peor. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que nuestro enemigo no existe más. Vamos a decirlo nuevo. Mi enemigo no existe más. Ahora, tengo que entender esto. Si mi enemigo no existe más, porque fue derrotado por Jesucristo, yo tengo que entender, posicionado en esa victoria, en esos lugares celestiales, con la gracia que se me imparte por el Espíritu Santo, que yo no tengo enemigos. Estamos haciendo una lógica profética con sentido común, no es nada. Entonces, si mi enemigo no existe más, yo no tengo enemigos. Sin embargo, usted piensa un poquito y usted dice, no, pero ¿cómo? Yo tengo este problema, yo tengo aquel problema, yo tengo aquel problema. Entonces, ¿cómo que me dice que yo no tengo enemigo? ¿Mi enemigo no existe más? El diablo fue totalmente derrotado, ya dejó de ser, aunque no vamos a entrar en el desarrollo profético de lo que significa todo lo que está escrito, pero no existe más, posicionado. Como existe la victoria de Cristo que me posicionó, yo tomo la gracia de esa victoria de Cristo y mi enemigo no existe más. Es una actitud de fe.
Ahora, sin embargo, yo veo que estoy rodeado por el enemigo, y lo digo así para que entienda, que son los problemas, son personas, lugares, circunstancias, acontecimientos, eventos, llámele como quiera, que me rodean, enfermedades, problemas afectivos, problemas económicos, lo que sea. Entonces yo digo, ¿cómo? Si el diablo perdió, si mi enemigo, como resultado, tomé la parte profética en Ezequiel del rey de Tiro a propósito específico, hay más, pero no vamos a andar, no es por ahí a donde quiero ir, estamos hablando de fe. Entonces digo, no puede ser, yo no tengo enemigo. Vamos a decir de nuevo, yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. Dígalo. Porque se tiene que hacer carne. Usted tiene que entrar en el fundamento de fe, que tiene que prevalecer la gracia por sobre la realidad emocional, la realidad carnal, humana, la realidad real, si me permite, de los eventos que podemos estar siendo confrontados o nos están confrontando. Entonces, si mi enemigo no existe más, entonces, si no existe más, yo no puedo tener enemigos, yo no tengo enemigos. Tomo el resultado, tengo una victoria, yo no tengo enemigos, sea la enfermedad, sea el problema emocional, sea el problema económico, aunque lo muevan las personas, los lugares, no importa. Yo no tengo enemigos. Entonces tengo que concluir en algo. ¿Qué es esto? Yo me hago de enemigos. Yo me hago de enemigos. Pero Dios no tiene nada que ver. Los enemigos no existen. Sin embargo, hay algo que pasa por lo cual yo me hago de enemigos. Entonces usted dirá, ¿cómo que yo me hago de enemigos? Sí. El cristiano, vamos a hablar como cristiano, se hace de enemigo. Posicionado por gracia en un resultado, si nosotros camináramos la fe como debemos, y finalmente lo vamos a hacer, porque a eso nos lleva el Espíritu de Dios, mi enemigo no existe más. Si yo puedo tomar una actitud de fe fundamentada en verdad y espíritu, yo no tengo enemigos. Significa que cualquiera sean los problemas que se me vengan, son virtuales. Son virtuales. Una realidad virtual, usted se mete, puede navegar por el espacio, un ejemplo, ¿no? Puede, no sé, es como que usted siente que está soñando, más bien lo está viviendo, pero usted está proyectado con un aparato, un casco, una proyección, y usted es como si estuviera navegando por algún lugar, pero usted está sentado en una silla y no se movió de ahí. Entonces es una realidad virtual. No le pasó todo eso que usted está viendo. Bueno, si yo no tengo enemigos, yo me hago de enemigos. Entonces, cuando a mí me rodean los problemas o soy confrontado con un problema, yo me hago de enemigos. Lo vamos a traducir. Yo me hago del problema. Yo soy vulnerado por el problema. Mi problema se transforma en un enemigo, sea emocional, sea en mi salud o sea en lo económico, porque me olvidé o hay algo que prevalece, que es mi naturaleza humana, que está ahogando mi parte almática espiritual, prevalece más que la fe, las emociones que están encarceladas a la agresión del problema, a la presión que sufro, porque se sufre. Pero bueno, si usted está en una realidad virtual y es proyectado en una pelea y le están pegando y usted sueña que está, como si estuviera soñando que lo están cascando, usted siente los golpes y vive como si realmente estuviera, y usted no está peleando, usted lo están proyectando en esa virtualidad. Bueno, esto es lo mismo. Yo soy presionado por una parte espiritual que viene sobre de mi vida. En Romano dice que por razón del pecado Dios condenó al pecado en la carne, es decir que la virtualidad que tenemos está en la naturaleza humana y por ahí entra todas las dificultades, las presiones. Allí entra cuando yo soy vulnerado y soy engañado, soy seducido. Esa vulnerabilidad a mí me presiona tanto que me puede. Si yo no estoy firme en la fe,
Entonces de pronto yo le estoy creyendo a una realidad virtual, trata de entender y seguirme a dónde vamos, a esa realidad virtual que cuando yo le doy entrada y creo que es verdad, entonces la estoy padeciendo y la estoy sufriendo y padezco las consecuencias porque me la creí. De pronto pasé de una virtualidad a una realidad y ahí ya es una realidad. Entonces yo no tengo enemigos, yo me hago de enemigo cuando yo creo la mentira o cuando soy vulnerado. Y si estamos hablando de problemas entre personas, en un vínculo interpersonal o de situaciones que nos confrontan o de actitudes perversas, corruptas, mentirosas, es evidente que nosotros, la conducta de la gente es engañadora, es injusta, es perversa, cuando no es corrupta, para parar ahí. Entonces, claro, si yo soy agredido por una sociedad dentro de la cual yo me estoy manejando y hablo como actividad secular, hablo como ser humano, como persona que tenemos actividades seculares, tenemos actividades en la casa, en la calle, con gente, estamos hablando así, no estamos hablando de religión. Entonces, es lógico que si yo tengo conductas de reacción, un mentiroso, alguien que me perjudica, yo dudo hasta de mi propia sombra. ¿Por qué? Porque la realidad a mí me dice, me declara, los hechos, de que no se puede confiar ni siquiera en nuestra propia sombra. Hablo como ser humano, es la realidad. Cuando se aumenta la maldad, entonces las personas entran en una inseguridad. Acá se hablaba de inseguridad jurídica y todo eso. Escúcheme, la primera inseguridad que tenemos no es la inseguridad jurídica, es la inseguridad de nosotros mismos, que no sabemos qué es verdad o qué es mentira. No sabemos si lo que estamos escuchando es cierto o no. No sabemos si nos están mintiendo y vamos a ser defraudados. No sabemos nada y nos queremos asegurar usando las mismas armas que usa el sistema. Y yo no le estoy diciendo que usted lo que tiene que hacer dentro de su capacidad lo debe hacer. No va a pretender que baje un ángel del cielo y haga lo que usted tiene que hacer. Pero no importa, usted tiene que hacer lo que debe, pero lo tiene que hacer en el carácter cristiano y en fe, que no es lo mismo. Entonces, si estamos hablando de fe, no podemos hablar de duda, de incredulidad, de acechanza, de inseguridad. Estamos hablando de una convicción. Estamos hablando de que estamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, si yo estoy seguro, yo no puedo estar dudando. Yo no puedo hacerme de enemigos, porque no existen, perdieron, fueron derrotados. Estos que quieren agredirme, que quieren perjudicarme, que quieren afectarme, las enfermedades que me atacan desde la dimensión espiritual, bueno, esas enfermedades perdieron, el Señor las deshizo. Entonces, si yo voy a creer a la realidad virtual de un momento que yo siento una dolencia, e incluso pueden ser enfermedades terminales, ¿no? Y bueno, si yo la creo se me transforma en realidad. Si yo la resisto, la palabra dice resistir al diablo. Si la enfermedad es una estoy tomando ese ejemplo, la enfermedad es una maldición, yo la resisto en el nombre de Jesús, porque es una mentira del diablo provocada por una realidad virtual, un ataque de un espíritu inmundo, o se me desencadena una consecuencia genética, aún puede ser una predisposición, no importa lo que es, no me interesa. A mí lo que me interesa es que yo sé que mi enemigo no existe más, y si mi enemigo generó ese problema, entonces el problema es una realidad virtual y el poder de la gracia que ganó Cristo ya lo deshizo. A mí me posicionó en un lugar que me da la seguridad, la convicción y la certeza de esperar esa bendición. Quiere decir que me transforma una enfermedad en una sanidad. Esa actitud que nos cuesta tanto, ¿verdad? De decir, mi enemigo no existe más, yo no tengo enemigos, los enemigos me los hago yo. Yo mismo me hago los enemigos. Y muchas veces, si hablamos de la relación interpersonal, nuestra conducta, que camina de la misma manera que camina los que quieren agredir mi vida, que quieren transformarse o levantarse como enemigo, esa misma conducta que yo, de respuesta, de reacción, de hacer cosas, de pensar como piensan ellos, humanamente, de acechar, de dudar, bueno, de entrar con las mismas armas que se maneja lo otro, querer manejarme yo.
Bueno, eso es lo que hace de que yo me genere o yo me haga de los enemigos. ¿Por qué? Porque yo le doy entrada. A partir de ahí yo considero que eso es un enemigo, que ese problema es un enemigo. Llámese enfermedad, llámese problema en el hogar, llámese problema económico, llámese problema con una persona, no interesa. Yo le doy entrada, yo le estoy dando entrada. Cuando yo entro a manejarme dentro de esos parámetros, dentro de esa manera de manejarme como se maneja todo, como un ser humano natural. Bueno, entonces yo me estoy haciendo de los enemigos. Hay un arma letal, lo vamos a hacer breve por ahora, ya vamos a ir redondeando esto. Les quiero decir esto: hay un arma letal que es la religión, el espíritu religioso en lo cristiano. La religión se ha encargado históricamente entre los cristianos, vamos a hablar como cristianos, de asociar a Dios con ciertas prácticas, con rituales, con ordenanza de culto, con mandamiento de hombre, con práctica, y dentro de lo que es las prácticas cristianas, dentro de las congregaciones cristianas. Entonces, asociaron a Dios con eso que se hace. Y claro, usted me dirá, bueno, pero escúcheme, ¿qué quiere? Se alaba para Dios, se predica para Dios, se hace evangelismo para Dios, se hace esto para Dios, todo lo que se hace dentro de una organización cristiana se dice que es para Dios, sí. Pero hay algo, eso ha llevado al hombre, al cristiano, a sustituir a Dios por esas cosas. Le vuelvo a decir, eso ha llevado finalmente, primero se lo asoció, se lo ve a Dios a través de la forma, de ese tipo de práctica, y después se lo sustituyó por ese tipo de cosas. Y usted verá, pero ¿cómo? Sí, se lo sustituyó. Y le digo, es algo que a lo mejor no se piensa de esa manera, pero fíjese, para ser práctico, para que usted se dé cuenta. El hombre, el cristiano, el género humano cristiano, el hombre, recuerda al Hijo de Dios históricamente, a Cristo en su camino terrenal, o sea, en los días de su cambio. Vive recordándolo como una historia. Recuerda todo lo que hizo, entiendan por favor a dónde vamos, el lenguaje y la dirección. Todo como si fuera histórico. Reconocer como gracia lo que él hizo, que es una obra que nadie pudo hacer, sino el Hijo de Dios, es una cosa. Pero recordar históricamente en un sentido melancólico, recordatorio, en un sentido autocompasivo, en un sentido completamente natural, como hechos que acontecieron, buenos y malos, eso es otra cosa. Por eso usted ve que se han metido conceptos que han desviado. Por ejemplo, se asocia a la Jerusalén terrenal. Le doy ejemplo para que entienda a dónde vamos. La Jerusalén terrenal, y no se dan cuenta que el Señor dijo que ni ahí, ni en Samaria, ni en ningún lugar que no sea en verdad y espíritu. Y habla de nuestra madre, la Jerusalén, pero la celestial. Habla de un cielo y tierra nueva. Entonces, todas las técnicas o prácticas distractivas que el diablo está usando la historia que está escrita en la palabra, pero la está desviando. ¿Por qué? Porque ha habido una sustitución. ¿Cuánta gente hace turno? Y le digo que lamentablemente muchos cristianos, y conozco, no voy a dar nombre, gente no reconocida, ¿no?, que tenía esos turnos, esos charters que se mandaban. Y había una fundación que lo hacía, el cristiano, ¿no? Bueno, sí, cristiano, vamos a decirlo así. Y iban y venían. Traían y llevaban. Entonces, pero iban a tocar las piedras, iban a Jerusalén, a donde estuvo caminando el Hijo de Dios. Y ahora, yo, para que usted se dé cuenta, ¿qué le provoca a usted? ¿El Señor a dónde está?
Está allá. ¿A dónde vamos a ir? Allá. La pregunta es, ¿qué sensación me provoca ir a donde estuvo el Señor? Ver la tumba de Jesucristo. Una sensación emocional me provoca, sí. Pero es una sensación emocional de un espíritu religioso que si yo estoy muy infundido por ese espíritu religioso, entro en un emocionalismo, pero eso no sería nada. Me sella en un espíritu religioso. Y el espíritu religioso es mentira, es error, y la consecuencia no es eso, porque si fuera eso, es todo lo que fortalece el espíritu religioso en mi mente reprobada, mi manera de poder discernir lo que es de Dios de lo que no lo es. Entonces, prácticas, costumbres, tradiciones que se hacen, sellan a las vidas en verdaderas cárceles que son religiosas, que después le provocan un bloqueo a la comprensión profética de las cosas. Y cuando usted tiene que entrar a la dimensión verdadera del poder de Dios, de la revelación de Dios, de la mente de Cristo, vamos a decir así, y del Espíritu del Señor, encuentra un bloqueo carnal pavoroso, porque está encarcelado en el alma y en el espíritu, porque se ha fortalecido por esa investidura religiosa. El ramito de olivo, eso, y todo el mundo, usted ve gente, yo lo hice en una época, por eso lo digo, pero era una época muy vieja, ¿verdad? Salimos de ahí. Íbamos todos los domingos, ya ni sé, pues nunca, gracias a Dios, nunca seguí todos esos rituales, no me acuerdo cómo es la cosa, de que le dan el domingo de Ramos, le dan esos ramitos, que todos van, quieren un ramito porque pareciera que es un talismán mágico que si pierden eso, le va a ir mal, eso va a bendecir la casa, un ramito de olivo. Lo hacen con buenas intenciones, porque lo están haciendo con buenas intenciones, pero yo no voy a eso, voy al fundamento que se le da, el fundamento que se le da, la inspiración que se le da, la dirección que se le da, la importancia que se le da a algo que termina siendo fetichista. Eso es como tener una patita de conejo, porque le da suerte. Ellos creen en la patita de conejo, ellos creen, los otros creen que con un ramito va a entrar la suerte o la bendición, para hablar, no ser agresivo, ¿verdad? No es por eso. ¿Qué tendrá que ver? Entonces han sustituido prácticas a Dios por esas prácticas. Al Señor no le interesa nada de eso. No le interesa que vayan a Jerusalén, no le interesa que tengan un ramito de olivo, no le interesa nada. Lo que le interesa es que sean verdaderos adoradores, que reciban la gracia de cada tiempo, de los tiempos de Dios, para que entonces puedan mostrar lo que Él logró. Él no logró la historia, logró el futuro, logró el resultado, una gracia que nadie nos la saca, que ya nos posicionó ahí en esos lugares celestiales. Tenemos una soberanía celestial con un cielo y tierra nueva, una nación que nos espera con el cuerpo de gloria. ¿Qué importa a dónde caminó en los días de su carne Jesucristo, que la pasó por y para nosotros bastante mal? Tuvo que superar todas las dificultades porque era el único capaz de salir venciendo y para vencer. ¿Qué le puede importar que vayan a ver emocionalmente el lugar a donde caminó el Señor y a donde padeció, por ejemplo? ¿O qué le importa que tengan un ramito de olivo por una práctica que sale de lo que pasó cuando entró el Señor, Las Palmas, y bueno, un montón de cosas? Pero digo, ¿qué tendrá que ver? Otros por ahí hablan del aceite de Israel bendecido, que lo trajeron bendecido de allá, de qué. Para mí la bendición viene por el Espíritu de Dios. ¿Qué es? No sé, son prácticas históricas, son sustituciones que se han hecho a Dios, lo han sustituido en su persona, en su criterio, en su corazón, en su obra, por esas prácticas, pero es horrible. Ni hablemos de los pedazos de madera que por ahí habla que salieron de la cruz de Cristo, barbaridades. Pero por ejemplo, el bautismo, hay cuestiones más serias. Por ejemplo, el bautismo por las aguas es un mandato de obediencia, pero hay personas que se quedan con el bautismo por las aguas y se están colando el camello del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor, lo dijo Juan el Bautista, vos venís a que te bautice, pero yo tengo que recibir el bautismo que vos traes, Espíritu Santo y fuego. ¿Pero qué le dijo el Señor? No, pero corresponde a toda justicia, vos bautizame. ¿Por qué? Porque es un mandato de obediencia, porque vino a perfeccionar, no vino a dejar nada. No anuló nada de lo que
pero la mejoró. Entonces, como el Señor siempre decía, y eso está en el Evangelio, no dejen de hacer eso, pero hagan lo otro. Lo que el Señor está necesitando es que el Espíritu Santo trabaje en esa gracia y vaya caracterizando, perfeccionando la fe, el amor de Dios y la obediencia. Entonces, el cristiano, las prácticas cristianas, de iglesias cristianas, no todas, pero la gran mayoría ha pasado que ha habido una sustitución, se sustituyó a Dios por esas prácticas, por ordenanza de culto, aún se lo sustituye por el conocimiento intelectual de la palabra. Se confunde la gracia de Dios por la intelectualidad teológica de estudiar esto. Pero ¿qué tendrá que ver si el diablo, lo hemos leído, corrompió la sabiduría, estuvo sentado en el trono de Dios, desobedeció, fue arrojado? Tenía el sello de la perfección creado por Dios mismo antes de ser diablo, ¿no? Con un mandato de ser autoridad, y mire, lo pateó, lo sacó, porque desobedeció. ¿De qué le servía el trono, el poder sobrenatural y la autoridad con el cual fue arrojado? Porque fue arrojado toda la desobediencia. Los ángeles caídos, el diablo y los ángeles caídos, fueron encerrados, pero arrojados con ese trono, poder y autoridad, pero corrompido. O sea que desobedeció y dejó de ser lo que era, y ahora es esto. Su imagen es esta porquería, permítame el término, que es este mundo, que cada vez va a ser peor, con gente, lamentablemente, que sintoniza el carácter del diablo, porque los frutos se los está determinando. No porque lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la realidad que nos toca vivir. Entonces, esa ceniza que arrojó, que dice que salió fuego, lo consumió, arrojó ceniza sobre toda la tierra para que miren en él los que estamos acá abajo, lamentablemente se ve mucho, demasiado, tanto que siguen su carácter. Entonces, lo normal que nos toca vivir es un cerco de transgresión, de corrupción, de apostatación, de prevaricación, de abominación, que cada vez va a ser peor. Así que bueno, tenemos que entender algo que es lo que nos interesa a nosotros. El enemigo no existe más. Diga conmigo, mi enemigo no existe más. Yo, entonces, no tengo enemigo. Diga, yo no tengo enemigo. Yo no tengo enemigo. Eso lo tenemos que hacer carne. Tiene que funcionar el poder de Dios en fe, una actitud de fe, de saber que esa realidad virtual de los problemas no nos puede superar de tal manera que se transforme en una realidad real. Realidad virtual es una cosa, realidad real es otra, usted lo sabe. Realidad real significa que eso que me rodea, que parece que es un problema, que es un enemigo, yo no tengo que creerlo. ¿Por qué? Porque es mentira. Las tinieblas me están avanzando para que yo sea vulnerado y crea a esa situación que para mí en fe tiene que ser virtual, para que entonces la realidad transforme ese problema en una bendición, la cambie. Eso se llama fe, se lo digo de esa forma. Eso se llama tener una convicción, una seguridad, una certeza. Entonces, nosotros los cristianos nos hemos ablandado mucho, y hablo en general y me pongo en el lugar del cuerpo de Cristo, o sea, me incluyo yo también, todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Nos han ablandado, y a veces parece que la gracia que ganó Cristo en medio que es en vano, porque pareciera que los corruptos, los perversos y los transgresores van mejor que los que quieren hacer las cosas para agradar a Dios. No, no es así. Nos han ablandado en la fe. Yo me estoy olvidando que mi enemigo no existe más. Yo me estoy haciendo, yo soy el que me hago de enemigo cuando yo creo a eso. O sea que la enemistad está en mí mismo. Estoy seducido en mi propia mente, en mi propio espíritu o corazón. Yo estoy seducido por mi límite, que es otra cosa. Entonces, ¿qué? ¿Le voy a creer a mi límite? No, no me interesa. Yo tengo que decir, Señor, eso es una realidad virtual. Yo creo
en tu victoria. No existen los enemigos. Esto es para que mi fe sea probada, fortalecida y crezca. Está bien, me voy a deleitar en ver tu gloria, cómo transforma esto que es virtual en una realidad de bendición. Esta cosa que se parece que quiere ser un problema, yo no la creo. Yo creo a tu gracia, a tu poder y a tu victoria. Así que, diablo, no me vas a convencer que esto es verdad. Esto no es verdad porque vos no existís más. Y no hagamos alusión a ese que dijo no existís, por ahí, en un tema secular. El diablo no existe más, porque en el Señor ya no es más. El resultado es dejar de ser. Por lo tanto, nosotros somos en la victoria de Cristo. Nosotros somos en la victoria de Cristo. A nosotros nos espera allá arriba lo que ya sabemos, el cielo y tierra nueva con el cuerpo de gloria. Pero acá abajo nos esperan muchas bendiciones que las tinieblas quieren detener. Cuando nos quieren hacer creer cosas que son virtuales y no son reales. La misma sensación que yo nunca tuve en una realidad virtual, de esos cascos que le ponen, que le hacen parecer que usted, por ejemplo, no sé, está corriendo una carrera o está en el espacio o va, que es como un sueño, una proyección de algo que es la virtualidad. Yo nunca tuve, pero yo no sé qué sensación da si usted está en una lucha que lo están matando, lo están ametrallando, está en un lugar terrible y de pronto usted vuelve, de pronto, uy, era como un sueño, no era verdad. ¿Ha visto? Estoy vivo. Usted respira y dice, ¡wow, qué feo que es esto! Bueno, es lo mismo que tenemos que decirle cuando vienen estos que se quieren levantar como enemigos, que no existen, para que no nos convenzan, y lo hablo en fe, no lo estoy hablando así en una imaginación, lo estoy hablando en un fundamento de fe. Es lo que tenemos que recordar, que Cristo ya venció, que el enemigo no existe más, que fue derrotado, que dejó de ser, en Dios ya dejó de ser. Y entonces no puedo dejar que me convenza de algo que no es. Cristo vino a deshacer, por eso dice, todas las obras del diablo. Quiere decir que yo no tengo que dejar seducirme por una mentira. ¿Para qué? Para que una virtualidad se transforme en una realidad. La enfermedad es una virtualidad, nunca una realidad fuera. En el nombre de Jesús no existí. En el nombre de Jesús, vamos a decirlo, díganlo, porque todos tenemos alguna cosa. En el nombre de Jesús, enfermedad, no existí más. No existí más. Problema emocional, díganlo, si todo, que más que menos. Problema de las emociones, los sentimientos, no existís más. En el nombre de Jesús, no existís más. Problema económico, no existís más. En el nombre de Jesús. Entonces trate de entender qué lucha tenemos nosotros los cristianos carnales, que esta es la verdad. Cuando somos apretados, queremos ser seducidos en el límite que tenemos. ¿Qué lucha que tenemos? Por eso dice que el diablo anda como león rugiente. No es un león, sino como. Pero lo tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque no es un león, es un mentiroso que se disfraza de león y ruge. Pero en realidad es un leoncillo. Entonces, esto es lo mismo, no existe más. Los enemigos, mi enemigo, no existe más. Salvo que yo me provoque o me haga de enemigo yo. Que yo le dé lugar para que sea un problema. Entonces, esto tengámoslo en claro, para que entonces cuando vienen los pensamientos, cuando nos vienen esas confrontaciones, que son desagradables, por supuesto, tomémosla como una realidad virtual, como si estuviera soñando. Véalo así. Imagine, pero de verdad, que Cristo ya venció y que eso es una artimaña que tiene la tiniebla para ablandarlo en la fe. Para ablandarlo en la fe, lo golpean, lo cascotean, lo ablandan, lo quieren convencer. Pero se lo hacen sentir, como la realidad habitual, usted lo siente como si lo viviera. Pero no es verdad, porque usted después se da cuenta que eso fue como un sueño. Bueno, acá, que no se convierta esa realidad virtual en una realidad. Porque Cristo ganó una realidad solo de bendiciones. Solo de bendiciones. Solo de bendiciones. Y vino a deshacer esa virtualidad de las maldiciones. Esa virtualidad de las maldiciones Cristo la deshizo. Ya está hecho.
Así que tomemos esa actitud de fe en este tiempo, que es un tiempo complicado, para que no seamos engañados, no seamos reducidos por los problemas. Vamos a decirlo de nuevo y ya vamos a orar y terminamos. Yo no tengo enemigos. En el nombre de Jesús, yo